Capítulo 221. Tampoco tenía mi armadura ni mi lanza conductora. Reaparecí igual que desaparecí, con mi ropa informal y desarmado. Pero al menos llevaba mi aguijón. Volé hacia el cuello del hombre entre la multitud de soldados que intentaban alcanzarlo. Con el rabillo del ojo, vi a mis chicas jadeando de asombro y paralizadas al darse cuenta de quién las había pasado volando. Padre. Eso es. Padre. Déjenme pasar. Déjenme pasar. Grité, haciendo que más abejas salieran corriendo de mi camino. Ahora el camino estaba despejado y podía ver lo que les causaba tantos problemas a mis hijas. El atacante llegó preparado para ser picado. Llevaba el cuello cubierto con una especie de bufanda y la cabeza con una gorra de cuero. Ambos estaban cubiertos de numerosos desgarros y arañazos causados por los cuchillos de las abejas atacantes. Debajo de la ropa emanaba un hedor a sudor. El calor era demasiado fuerte para esa ropa. Extendí la mano para coger la bufanda y me aferré a él, justo a tiempo. El hombre dio otro paso, y si no me hubiera aferrado a él, se habría alejado 100 metros en un instante. Ahora estaba alzando su antorcha. Mi tiempo era limitado, pero esto estaba bien. Gracias, chicas, hicieron un gran trabajo aquí. Mis ojos ya habían detectado un punto vulnerable cerca. Alguien había hecho un agujero en la bufanda lo suficientemente grande como para picar, y estaba a solo unos metros. Fue fácil llegar. El hombre estaba casi a punto de golpear a Ibe Supremo con su antorcha cuando mi aguijón atravesó su quitina. Infliges 87 de daño. El humano muere. Se sobresaltó, se quedó paralizado y empezó a caer. Ya muerto, gracias a los varios puntos de salud que había sufrido incluso antes de mi llegada. Salí corriendo, dejando atrás mi aguijón. Fuera. Retírense todos. Grité a las abejas que aún pululaban cerca. Para mi alivio, no dudaron en ponerse a salvo. Como una montaña derribada, el hombre se desplomó en el suelo junto con su antorcha, levantando nubes de polvo. Ahora podía ver la entrada a la colmena Supremo, a solo unas pocas docenas de metros. Cientos de abejas volaban allí, llevando suministros y heridos, o preparándose para unirse a la lucha, pero solo vi una. Ambrosia. Ella estaba parada casi en la entrada, mirándome con los ojos muy abiertos y la boca abierta por la sorpresa. Entonces parpadeó y señaló hacia algún lugar detrás de mí. Una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Gritó algo que no pude oír desde muy lejos, pero debió ser bueno. Todas las demás abejas cercanas se detuvieron y estallaron en vítores. Las abejas a mi alrededor gritaban alabanzas aún más fuerte. Entonces, oí voces de humanos, que eran menos numerosos, pero siempre eran los más fuertes gracias a su tamaño. Parecían asustados. Al voltearme, vi que también parecían asustados. Toda la determinación que había visto antes desapareció en un instante. Quienes no miraban conmocionados al hombre muerto en el suelo ya estaban dando los primeros pasos hacia atrás. Supongo que esto significa que ganamos esta batalla. Es hora de averiguar qué demonios estaba pasando mientras yo no estaba. Con este pensamiento volé a Ibe Supremo. Si Ambrosia no estuviera aquí, lo juro, me habría convertido en una bola de abejas en un instante. Las abejas sonrieron al verme como si Dios mismo hubiera venido a ellas. Algunas se pusieron a llorar y otras cayeron de rodillas, aunque quizá era el cansancio el que hablaba. Pero Ambit fue la primera que llegó hasta mí y de inmediato me abrazó. Se lo devolví con la misma rapidez. Para mí, esta separación no fue tan larga como para ella, pero podía sentir cuánto se preocupaba por mí, y mi corazón sangraba por ella. Maldita diosa de las abejas. Y también diosa de la humanidad, y todos los demás dioses. Excepto Dalmanrach, e incluso aquí no estoy del todo seguro. ¿Cómo se atreven? No, es una pregunta estúpida. Pero espero que ardan en el infierno. Nectus. Necti. Dijo Ambrosia, alejándose un poco de mí. Todavía me miraba como si no estuviera segura de si era un sueño o un fantasma, pero recuperaba la compostura rápidamente. Ojalá pudiéramos quedarnos solos en paz, pero este momento es demasiado importante. Nos salvaste y ganaste esta batalla, pero debemos asegurarnos de que la menor cantidad posible de humanos salgan con vida de este lugar. Me atraganté con el aire. ¿De qué estás hablando? ¿Qué has hecho mientras no estaba? ¿Cuánto tiempo llevo sin estar presente? Ella cerró los ojos por un momento. 23 días. 23 días. Ya está. Me estoy volviendo ateo radical.
Agité el puño. En fin, ¿no se sometió a los humanos? Se suponía que debíamos mantenerlos vivos y conquistarlos. El rostro de Ambrosía se oscureció. No era una opción. Te lo explicaré más tarde. Asentí, gimiendo por dentro. Algo me decía que no me gustaría su explicación. Pero, ¿qué me gustó de esta situación? Bien, bien. Podemos hablar después de que termine esta batalla. Aunque, a estas alturas, los humanos se estaban alejando rápidamente, y la misma protección que antes salvó su quitina los estaba ayudando ahora. Una pareja cayó bajo los ataques de nuestros soldados, yo esperaba fervientemente que se cortaran los aguijones con cuchillos y lograran escapar a tiempo, pero la mayoría definitivamente escaparía. Ya se alejaron varios cientos de metros de Colmena Supremo. No veo nada que podamos hacer desde aquí. Están demasiado lejos, terminé mi pensamiento. Ambrosía sonrió depredadoramente. Está bien. A los humanos les gusta huir. Estábamos preparados para esto. Mira, Rulia ya debería liderar su ejército. Entrecerré los ojos y lo vi. Un enjambre de abejas distante, pero grande, que se movía para interceptar a los humanos que escapaban. Espera, Rulia. ¿La princesita Rulia? ¿Qué hace ahí? Vengándose por su colmena. Antes de que pudiera responder, el enjambre de Rulia alcanzó a los humanos ya golpeados y vulnerables. Gritos angustiosos llenaron el aire. Sí, esa fue una gran venganza. Capítulo 222. Por un momento, observé el ataque bien planeado de Rulia. Mientras algunas abejas ralentizaban a los humanos atacándoles los ojos y haciéndolos estremecer, otras apuntaban a sus piernas. Incluso quienes no mueren inmediatamente por las picaduras no podrán huir después de recibir varias docenas de picaduras en los tobillos. Aún así, ellos estaban peleando y yo no. Debo ayudarlos, declaré. ¿Dónde está mi armadura? ¿Al menos mi lanza? Padre. Están todos en tus aposentos, pero ya he ordenado que los traigan aquí. Me sobresalté y me giré para ver a Destroyer y su escuadrón de guardaespaldas, que aterrizaron cerca de mí. Todos saludaron, y aunque sus rostros eran estoicos, sus cuerpos casi vibraban de emoción. Destructor. ¿Y el resto? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Padre, en tu ausencia, custodiamos la colmena y te esperamos. Pero no logramos protegerte, y por eso, aceptaremos cualquier castigo. Dijo el destructor. Ambrosía chasqueó la lengua, pero no hizo ningún comentario. Les hice un gesto con la mano. No tuviste la culpa. Aquí nadie la tuvo. Oh, yo también me alegro de verte. Solo tráeme mi armadura, ¿de acuerdo? Sí, padre. Los dejaremos prepararse para la batalla en paz, asintió Destructor y se giró hacia las abejas que nos rodeaban. Hermanas, ¿por qué están ociosas? Aún no es momento de celebrar. ¿Dónde están sus capataces? Mientras decía esto, los guardaespaldas nos rodearon a Ambrosía y a mí. Ahora, las abejas, demasiado entusiastas, no podían acercarse demasiado, aunque seguían gritando de alegría a lo lejos. Claro que sí. Celebraremos más tarde, chicas. Grité, agitando las manos. Pero primero, debemos terminar esta batalla. Aunque dije esto, resultó que básicamente vine aquí para matar a alguien. Para cuando me puse la armadura, 6 hombres habían escapado del campo de batalla, cojeando y aferrándose a sus aguijones. 14 cuerpos gigantes estaban esparcidos por la colmena supremo. Había antorchas caídas sobre el suelo casi desnudo, algunas aún encendidas. Y muchas, muchas más abejas, muertas o heridas, estaban allí también. Los escuadrones de abejas ayudaban a quien podían, los médicos trabajaban en el hospital y en el campo, pero todo parecía una gota en el océano. Era un espectáculo terrible de ver, pero el humor de todos era más alegre que cualquier otra cosa. Sin embargo, mientras observaba, también vi lo bien organizado que estaba todo. Si yo no hubiera aparecido, Ambrosía y los demás consejeros podrían haberlo gestionado todo ella misma. Tal como estaban las cosas, me uní a ella para reintegrarme a la vida del imperio y para escuchar informes y felicitaciones por mi reaparición. Tabletina fue la primera, y parecía la menos afectada por todo. Simplemente estaba intensamente concentrada. Padre, estaba seguro de que volvería cuando lo necesitemos. Le informó. No habrá suficiente espacio en el hospital para todos, pero estamos ubicando allí a las personas con las heridas más graves. El resto podrá curarse en sus celdas individuales.
Bloodero se acercó a nosotros justo después. Tenía la cara cubierta de hollín, pero saludó con firmeza, y su salud estaba casi completa. Padre. Y Madre Reina. Hemos matado a todos los humanos heridos. Aún se están contando las bajas entre nuestros soldados. Los escuadrones evolucionados ya me han informado. Hemos perdido a 10 escupeácidos, pero el resto tiene heridas leves como máximo. Entonces Rulia, con la barbilla en alto, se abrió paso entre la multitud de abejas y se acercó también a nosotras. En cuanto me vio, bajó la cara y se convirtió en la viva imagen del Arrecato. Padre ha regresado para presenciar el heroísmo de mis hijas. Matamos a muchas, y ojalá pudiéramos matar a más, para que se sienta aún más orgulloso. Canturreó. Buen trabajo, todos, dijo Ambrosía con un gesto majestuoso. Nectus, ya que estás aquí, puedes darles las palmaditas de recompensa personalmente. Las 3 chicas se animaron inmediatamente. ¿Eh? ¿Recompensar con palmaditas en la cabeza? ¡Qué formal! Puedo dar palmaditas en la cabeza a cualquiera, cuando quiera. Lo cual hice, para su deleite. Ahora las 3 chicas se convirtieron en blanco de innumerables miradas envidiosas. Suspiré, anticipando lo cansadas que estarían mis manos, pero todavía estaba sonriendo. La limpieza del campo de batalla y otras tareas me llevaron varias horas, y hasta que terminaron, no tenía sentido reunir al consejo. Pasé la mayor parte del tiempo saludando a mis chicas, lo que, como dijo Andy, aumentó su moral y mejoró su productividad. Para mi alegría, descubrí que Indecisa lo estaba haciendo bien, e incluso enseñaba a varios oráculos más jóvenes. Después de abrazarla y acariciarles la cabeza a sus hermanas más tímidas, me contaron todo lo que me he perdido en mi ausencia. Sí, Ambi tiene algo que explicar, pronto. También tuve tiempo de mirar las mejoras que me dieron los dioses y escuchar el sistema de información, mínimo, que me contaba sobre el estado actual de Tierra Omega, 0048 en el juego de la evolución. Al anochecer, pequeñas bestias y diversos dragones, no solo los conocidos azote, desastre y aflicción, sino también muchos otros de diferentes colores acudieron a alimentarse de carroña fresca. Los cuerpos de las abejas fueron retirados, pero se les entregaron humanos. Era mejor que se los comieran a que se pudrieran. Y finalmente, el Consejo del Imperio se reunió en pleno por primera vez desde mi desaparición. Después de que todos nos reunimos en la mesa en la sala del consejo, levanté las manos y comencé a hablar con una sonrisa. Mis niñas, no tengo palabras para expresar lo feliz que estoy de volver a verlas. Muchísimas. Y sé que ha pasado mucho tiempo aquí. Ya me he enterado de cosas que me he perdido. Gracias, Undecider, has sido muy minuciosa. Ella sonrió y asintió desde su asiento de observación cerca de la pared. Asentí también y me volví hacia mis asesores. Ya no sonreía. En cambio, me tiraba de la cabeza con frustración. Pero ¿cómo puedes explicar el inicio de esta guerra? Teníamos humanos que casi comían de nuestras manos. Nos dieron más regalos. Se suponía que debíamos hacerles más favores, no atacar a diestro y siniestro. Bloodero palideció. Resharchina frunció el ceño. Ambrosías mordió el labio. El último me tranquilizó, al menos un poco. ¿En serio? ¿Por qué, Andy? Capítulo 223. Ambrosía me miró directamente a los ojos. ¿Qué más podíamos hacer? Desapareciste tan repentinamente, y no teníamos ni idea de por qué ni dónde. Pude haber sido culpa de los humanos. Ya intentaron secuestrar a algunos de los nuestros. Pero aunque no lo fuera, no podíamos arriesgarnos a seguir tus planes por tu cuenta. Esperaba incapacitar a los humanos rápidamente mientras aún luchaban entre sí. Que no funcionó será mi lección. Entonces, ¿admites que fue un error, Andy? Ella me miró sin impresionarse. Por supuesto. 2 colmenas fueron destruidas, la colmena Supremos fue blanco de un ataque y aún estamos contando todas las pérdidas. ¿Qué otra cosa podría ser? Esto no significa que hubiera actuado de otra manera en aquel entonces. El rostro de Ambrosía se suavizó. Castígame por esto, si lo crees necesario, Nectus. Pero dime, ¿qué te pasó? ¿Por qué desapareciste? Sí, padre. Por favor, díganoslo, repitió Worriesgone con su dulce voz. Y no culpes a la reina madre por esto. Yo era el comandante militar, y todos los errores son míos. Dijo Bloodero. Sonreí, como siempre, incapaz de estar enojada con ellos por mucho tiempo.
Después de todo, ¿qué más podía esperar? Ni siquiera simplemente morí. Desaparecí misteriosamente de la vista. Era un milagro que el imperio de las abejas siguiera en pie y no estuviera en llamas. Casi. Está bien, está bien. Sin castigos. Tu padre está aquí para encargarse del desastre que causaste, y estoy seguro de que te castigarás con la culpa sin mi ayuda. Me reí entre dientes. En cuanto a por qué he desaparecido, supongo que sería mejor que supieras los detalles. Te escuchamos, padre, dijo Resiarchina. Ya tenía una tablilla de cera en blanco frente a ella y un bolígrafo listo. Un símbolo de diligencia. Primero, debo enseñarte una palabra nueva. Dios. Un dios es un ser de un poder increíble, más grande que cualquier otro. Ah, ¿entonces te gustas, padre? Preguntó Worriesgone con inocencia. Me atraganté con el aire. No. No, claro que no. No soy un dios. ¿Por qué pensaste en mí y no, digamos, en los humanos? Puedes matar a un humano fácilmente, padre. Así que eres más fuerte, dijo Blodero. Suspiré. Los dioses son como lunas. Muy arriba, intocables, y rara vez se ven. También son, como acabo de descubrir, una auténtica mierda, con algunas posibles excepciones. No me metas en el mismo saco que a ellos, por favor. Los consejeros tuvieron un momento de reflexión colectiva, y luego asintieron con entusiasmo. Su padre, por supuesto, no era un cabrón. Les conté a mis hijas toda la situación divina, pasando por alto los conceptos complicados como mundos múltiples, tribunales y leyes. Entonces, según entendí, pronto otras criaturas de este mundo comenzarán a desarrollarse y evolucionar rápidamente. Pero aún no sé cuán rápido o lento sucederá. Es probable que seamos objetivos, así que debemos reforzar aún más nuestras defensas en el futuro. Pero también hay buenas noticias. Aplaudí, sonriendo. Casi esperaba que el dios de la humanidad me diera algo de basura solo porque puede, pero sus recompensas fueron increíbles, como descubrí recientemente, déjenme contarles todo sobre ellas. Como primera bendición del dios de la humanidad, obtuve la habilidad especial Genes Dominantes. Genes dominantes. Todos los genes proporcionados por el sistema se vuelven dominantes. Retroactivo. La observación retroactiva significaba que el rasgo otorgaba sus beneficios a todas las reinas existentes, aunque solo mis futuras nietas obtendrán un conjunto completo de los genes de estas reinas. Como segunda bendición del dios de la humanidad, pude elegir entre dos habilidades especiales. Emperador del harem y la emperatriz más pura. Emperador del harem. Al final de cada 10 días, todos tus atributos aumentan en uno por cada mujer única con la que te apareaste. La emperatriz más pura. Puedes declarar a una mujer como tu amada de por vida. Toda la descendencia que tengas en común tendrá el gen del linaje puro. Linaje puro. Aumenta todos los atributos en un 10%. Reduce drásticamente las penalizaciones genéticas por incesto. Aunque la segunda bendición me dio la opción, elegí la emperatriz más pura, porque ni siquiera era una opción. Incluso sin considerar la utilidad del emperador del harén minúsculo, no iba a traicionar a Ambrosia por, ¿quién? La habilidad genes dominantes era lo más importante. Significaba que, por muy patéticos que fueran los zánganos de mis princesitas, sus hijas seguirían beneficiándose plenamente de mis genes. Probablemente incluso pueda morfotiparlos. Y el aumento de línea de sangre pura también será muy útil. Aunque iba a ignorar lo del incesto. Es una noticia increíble, sin duda, dijo Ambrosia, inclinándose hacia mí. Su asiento estaba junto al mío y su pecho se apoyaba en mi brazo. Mi cuerpo te llamaba desde que te fuiste, y las celdas de cría de la colmena supremo ya están vacías. Después de lo que dijiste, estoy deseando volver a llenarlas contigo. Me sonrojé al imaginar la lujuria contenida que Ambi estaba a punto de desatar en mí después de que lidiáramos con otros asuntos urgentes. Un mes sola, y tampoco se tomó otro drone. No puedo esperar, de verdad. Veamos qué gana. Mi resistencia o tu entusiasmo, le susurré al oído y me aparté, aclarándome la garganta. Por muy buenos que sean estos refuerzos, no nos ayudarán inmediatamente, ni siquiera el retroactivo. Aún tenemos una guerra con los humanos en camino. No te preocupes, padre. Tras la aplastante derrota que sufrieron los humanos en la colmena supremo, casi ganamos esta guerra. A estas alturas, el ejército de Glodimina ya casi debe haber llegado a su aldea. Mis ojos se iluminaron. Ah, sí.
Pero, incluso con todo lo que has pasado, sigo seguro de que podemos conquistar y esclavizar a los humanos supervivientes en lugar de matarlos a todos. Y esta vez, tengo una idea aún mejor de cómo podemos hacerlo. Será una victoria total, créeme. No dejaré que los humanos te repitan lo del mes pasado. Miré a indecisa, que escuchaba obedientemente en la esquina, para poder soñar con las experiencias de su yo pasado al escuchar las sesiones del consejo. Ya hay una docena de generaciones con el gen de la evolución caótica, y estoy seguro de que al menos alguien con un gen que quiero ver. Así que, escucha lo que quiero que hagas. Primero, por supuesto, debemos organizar una pequeña celebración para que todos a quienes aún no he saludado puedan ver que estoy sano y salvo. Esto es culpa tuya, Warriors Gone. Después. Capítulo 224. A continuación, quiero saber si hay chicas entre las que evolucionaron caóticamente que posean habilidades particulares que podrían haber pasado desapercibidas. Sobre todo porque esta habilidad podría ser incluso más rara que la precognición, la telepatía. ¿Ha habido alguien capaz de enviar pensamientos directamente a la mente de la gente? Observé con esperanza cómo Resharchina, Warriors Gone y Ambrosia fruncían el ceño pensativos a la vez. Esta habilidad estaba definitivamente en la lista de disponibles. Hace varios meses, perdí la oportunidad de usarla, pero ahora las cosas eran diferentes. Finalmente, el rostro de Ambrosia se iluminó en reconocimiento. Creo que sé de quién hablas, Nettie. Al principio, no mostraba señales de habilidades especiales al emerger, pero les he pedido a las enfermeras jefes que me digan incluso las cosas aparentemente insignificantes. Esta abeja todavía está en la escuela, pero corrían rumores de que a veces la oían hablar con la boca cerrada. Resharchina asintió. Sí, he oído lo mismo, y planeaba someterla a una evaluación de trabajo y habilidades extensa. Sin embargo, los esfuerzos de la guerra me hicieron posponer el proyecto. En cambio, los investigadores han estado mejorando nuestras ollas de fuego. Ya me había dado cuenta de la tecnología extra en mi estatus de colonia, así que sabía de qué estaba hablando. Bombas incendiarias primitivas. Requisito de capacidad intelectual. 27.000. Permite crear bombas incendiarias. Militar. Más 50 por cada 1000 soldados afectados. Ah, sí. Esos, qué buen trabajo con ellos, debo decir, Resharchina. La asesora científica levantó la barbilla con orgullo. Me alegra ampliar mis conocimientos y servir al imperio. Durante tu ausencia, también realizamos pequeñas mejoras en muchas tecnologías existentes y creamos un prototipo de acero. El último fue reciente, así que no tuvimos tiempo de mostrarlo. Pero lo haremos. Levanté mi dedo. Esto es aún mejor, investigadora. Por supuesto. Pero primero, necesito hablar con esta abeja. ¿Ya eligió su nombre? No, estaba esperando a que aprobaran su evaluación laboral, como hacen la mayoría de las abejas hoy en día. Por ahora, responde a la B568-114. Asentí. Este era un sistema de identificación común, creado un tiempo antes de mi desaparición. Aunque los nombres únicos eran buenos, muchas abejas no elegían uno hasta que elegían su futuro trabajo. Hasta entonces, los profesores y enfermeras tenían que llamarlos de alguna manera, y los archivistas debían registrar a todos en sus registros. Resharchina propuso usar solo números temporales, como antes de que los nombres se volvieran comunes, y así nació este sistema. B568-114 significaba que ella estaba registrada en el puesto 568 de la 114 camada de mis hijas. Era alucinante pensar en la poca cantidad de crías que había en comparación con el tamaño de la colmena supremo. Con solo mirarla, uno pensaría que la cantidad de abejas era incontable. Necesito hablar con B568-114 antes de terminar cualquier plan. Llámala. Esto llevará tiempo, dijo Ambrosia. Como estaba en la escuela, debería haber evacuado con otros estudiantes a una colmena cercana antes del ataque humano. Dudo que haya regresado ya. Nuestra prioridad era limpiar este lugar, no traer de vuelta a los evacuados. Pero le enviaré un mensaje para que pueda reunirse contigo mañana por la mañana. ¿En serio? Caramba. Bueno, entonces no tiene sentido hablar de mis planes todavía. Si la telepatía no funciona como necesito, no servirá de nada. Se oyeron algunos suspiros de decepción en toda la sala. Luego las cosas se animaron. Entonces, padre, ¿puedes resolver otros problemas primero? Sí, sí.
Casi no nos quedan materiales para las ollas de fuego. Se han talado los árboles adecuados donde los recolectores de materiales pudieron encontrarlos. Y el ejército de Bloodimina tampoco tiene ninguno. Han estado enviando informes a través de jinetes de dragón, pero el último llegó hace 2 días, añadió Bloodero. Me temo que sin los potes de fuego, sus soldados no podrán atravesar las defensas humanas y nuestro ataque no tendrá el efecto necesario. ¿Y? El Consejo del Imperio tuvo tiempo de sobra para ocupar el resto de mi velada. Pero después, el suave abrazo de Ambrosia me dio la bienvenida, eliminando el 99% de mis pensamientos estresantes. El 1% restante fue ahuyentado por sus besos y otras cosas. Estaba tan entusiasmada que rompimos nuestra cama. Las uñas doradas no eran lo suficientemente resistentes como para competir con una reina que pasó un mes entero célibe. Nuestra próxima cama iba a tener clavos de hierro. A la mañana siguiente, B568-114 llegó a la sala del consejo. Por el momento, estaba vacía, salvo por mí. Y algunos asistentes esperando afuera. Y Destructora, que se negó a separarse de mí incluso dentro de la colmena después del susto que le di. B568-114 parecía una abeja joven normal, salvo por la telepatía V en su lista genética. Al vernos, su rostro se iluminó de asombro. Padre. Oh, es un honor verte tan cerca. Le sonreí cálidamente. Vamos. Solo soy tu padre. No debería ser para tanto. B568-114 se sonrojó y bajó la cara. Pero eres tan grandiosa, claro que es un honor. Todos estábamos muy tristes cuando desapareciste. Luego reapareciste y nos salvaste. Me sobresalté en el asiento al oír esto. Las palabras aparecieron directamente en mi cabeza, sin que yo las oyera. Tampoco parecía que B568-114 fuera consciente de lo que hacía. ¿Has oído esto, Destructor? Pregunté, girándome hacia ella con entusiasmo. ¿Qué has oído, padre? Me miró con el ceño fruncido. ¿Lo último que has dicho? Negué con la cabeza. ¿Padre? Preguntó B568-114 confundido. Me levanté y me acerqué a ella. Querido mío, ¿te has dado cuenta de que puedes hablar directamente a la cabeza de la gente? ¿O de que otras personas no pueden? Ella jadeó. ¿No pueden? Pero a mí me lo hacen todo el tiempo. ¿De qué está hablando? Me pregunté, y obtuve mi respuesta al instante. Ahora mismo dijo B568-114 telepáticamente. Dijiste algo en mi cabeza. Retrocedí un poco. No he dicho nada. ¿Me estás leyendo el pensamiento? ¿Leer? Pero si todavía no sé leer. Acabo de aprenderme todas las letras. B568-114 se sonrojó de nuevo. Los profesores dijeron que mi letra es bonita y que es buena. Me reí entre dientes, mirándola con adoración. Ah, cariño. Bien, déjame explicarte de qué hablo. Y luego te haré una pregunta muy, muy importante. Capítulo 225. B568-114 entendió mis explicaciones rápidamente. Ay, esto lo aclara todo mucho. Ahora todo lo que oí o que otros no oyeron tiene sentido. Así que este es mi gen especial. Ah, qué ganas de usarlo para el imperio. Pensé que sería enfermera después de terminar la escuela, pero ¿puedo ser alguien aún más útil? Por supuesto, dije, acariciando la cabeza de B568-114. Pero la pregunta crucial es, ¿cuáles son los límites de tu capacidad? ¿A qué distancia puedes enviar pensamientos y desde qué distancia puedes leer los pensamientos de otras personas? El primer nivel del gen de telepatía tenía un alcance de solo 10 metros, pero tampoco permitía leer la mente. Con la posibilidad de escalado no lineal, la respuesta podría ser cualquier cosa. B568-114 frunció el ceño, pensando en mi respuesta. Creo que nunca oí los pensamientos de nadie si estaban a más de 2 o 3 pasos de distancia. Y estoy seguro de que no oí todos los pensamientos, solo los fuertes. Pero hablar telepáticamente con la gente es mucho más fácil. Siempre pensaba con quién quería hablar, y me oían incluso cuando había mucho ruido. Asentí pensativamente. Parece que tu transmisión tiene mucho más alcance que tu recepción. ¿Crees que puedes enviar un mensaje telepático a alguien de otra colmena? B568-114 se quedó sin aliento.
Pero si ni siquiera conozco a nadie allí. ¿Cómo podría? Entonces, transmitir requiere cierta familiaridad con el objetivo. ¿Y si solo quieres decirles algo a todos los que te rodean? La niña se encogió de hombros. Acabo de pensar en todos. Pero es agotador pensar en mucha gente a la vez. Pensar ya es agotador de por sí. No entiendo cómo los investigadores pueden pasarse el día pensando. Me reí un poco. ¿Crees que las enfermeras no piensan nada? He oído hablar mucho sobre el manejo cuidadoso y eficiente de huevos y pupas. Y también hay enfermeras que trabajan con médicos. B568-114 me miró con miedo. Pero, ahora me convertiré en una trabajadora especial, ¿no? ¿No en una enfermera? Oh, por supuesto. Un talento como el tuyo puede ayudar muchísimo al imperio. Si el alcance telepático de B568-114 fuera lo suficientemente amplio, podría enviar mensajes a todo el imperio al instante. Solo tendremos que conseguir receptores con los que esté familiarizada. Pero si la telepatía funcionaba como esperaba, entonces tendríamos oportunidades aún mejores. Ven conmigo, por favor, B568-114. Quiero que pruebes algo. B568-114 ya había abandonado la colmena Supremo una vez, cuando ella y sus hermanas fueron evacuadas, pero cuando abandonamos la cueva colmena, ella todavía miraba a su alrededor con asombro y algo de miedo. Los cuerpos de las abejas que quedaron tras la batalla de ayer ya fueron reunidos para un entierro masivo. Lamentablemente, los cuerpos humanos fueron mucho más difíciles de procesar. Mientras un ejército entero de recolectores de materiales y capataces recogían todo lo que podían, innumerables carroñeros acudieron a darse un festín. Las abejas guerreras mantenían alejados a todos los indeseables, como las moscas, pero, por orden mía, dejaron pasar a otras criaturas. Sobre todo dragones. Unas cuantas bestias tuvieron la valentía de acercarse tanto a tantas abejas. Una docena de dragones más pequeños se abalanzaban sobre los cuerpos, robando medio kilo de carne y volando hasta la cima de la montaña de pilares de la colmena suprema para comérsela. Unas cuantas ratas, que por su forma parecían escarabajos peludos, también robaban trozos. Pero inmediatamente conduje a B568-114 y a mi escolta de guardaespaldas hacia el trío de dragones casi domesticados de Scourge, Tisaster y Woe. Con tanta carroña a la vista, se negaron a llevar jinetes a ninguna parte y, en cambio, se atiborraron de carne humana. Esto significaba que no tenía noticias de la aldea humana ni del ejército de Bloodimina. Los jinetes de dragones han gruñido con todas sus fuerzas, pero hasta ahora, no han cambiado nada. Quizás B568-114 tenga más éxito. Las abejas que pasamos en nuestro camino me saludaron y nos dieron la bienvenida con sonrisas, pero los dragones devoradores ni siquiera nos miraron cuando nos acercamos. Miren, B568-114, tres osos perezosos. Dije con cariño. ¿No se ven impresionantes? Toda esa sangre en sus hocicos les da un aspecto feroz. Jamás pensarías que son solo carroñeros. B568-114 los miró con ojos asombrados. ¿Da miedo? ¿Luchan de nuestro lado? No exactamente. Pero quizás sí. Ahora, mira, quiero que te acerques a ellos e intentes leerles el pensamiento. Quizás si te concentras, puedas oírlos mejor. No tengas miedo, los dragones saben que no deben atacar a las abejas. Y las chicas del destructor te protegerán. Y a mí también. B568-114 dudó un momento y luego asintió con decisión. Lo intentaré, padre. Nos acercamos juntos a los dragones, con los guardaespaldas volando en un círculo protector a nuestro alrededor. B568-114 se detuvo a solo 5 metros de la cabeza de Scourge, quien intentaba tragarse un trozo de carne enorme. Estúpido dragón codicioso, con cariño. Miró al dragón como si intentara hacerle un agujero en el cráneo, pero este lo ignoró igual que a nosotros. Tras un instante, Scourge finalmente se tragó el trozo, y B568-114 jadeó. Habla. De verdad habla. Sonreí. ¿En serio? ¿Qué dice? Dinos. Decía, bien. Solo esto. Oh, dice bien otra vez. En ese momento, Scourge mordió y se tragó un trozo más pequeño de carne. La correlación era evidente.
Supongo que no debería haber esperado pensamientos profundos de los animales, ni siquiera de los relativamente inteligentes. Pero aún así es genial escuchar esto. Como esperaba, los pensamientos existen más allá de la barrera del idioma. Esto significa que tú, B568-114, puedes comunicarte directamente con las bestias. Serás nuestro mejor domador de bestias hasta la fecha. Ella sonrió brillantemente. Me alegro mucho. Parece mucho más útil que ser enfermera. Asentí y la alejé de los dragones. Y esto es solo una parte. Oh, hay tanto que hacer. Necesito hablar con el equipo de investigación del lenguaje del dragón. ¿Y necesitamos convocar un consejo imperial? Con la ayuda de B568-114, quizás finalmente podamos mantener negociaciones adecuadas con los humanos y exigirles una capitulación total. Capítulo 226. Mis consejeros aceptaron la idea de no matar humanos con tanto entusiasmo como esperaba, pero incluso ellos tuvieron que admitir que sería mucho menos arriesgado con un telépata. En lo que todos coincidimos es en que B568-114 tenía que hacer que los dragones volvieran a volar lo más rápido posible. Sin al menos uno de ellos, tardarían semanas en llegar a la aldea humana. Así que tuve que llevar a B568-114 a Scourge de nuevo. Esta vez, nos acompañó Invincible, 13. Scourge es perezoso. Todos son perezosos, hermana, dijo Invincible, 13 con la experiencia de un viejo jinete de dragones. Incluso intenté rasguños, pero se negaron a desaparecer, y rasguñar a estas bestias es difícil. Ah, ¿los arañazos? ¿Como los de los perros? Pregunté con curiosidad. ¿Por qué es tan difícil? Las manos se cansan rápidamente al sostener el palo rascador. Invincible, 13 señaló su espalda con el pulgar. Les gusta que les rasquen entre las alas o alrededor de la cabeza, pero ni siquiera los sentirán si lo hacen con las manos desnudas. Considerando el tamaño relativo de los dragones, tenía todo el sentido. Pero en realidad son como perros, B568-114, si encuentras un ápice de lealtad en los pensamientos de Scourge, dile que nos ayude. Dile que ayudarnos lo convertirá en una buena bestia. Y no ayudarlo lo convertirá en una mala bestia. B568-114 frunció el ceño. ¿Cómo puede haber una buena bestia, padre? Solo las hay útiles, peligrosas y de todo tipo. La infelicidad se reflejó en el rostro de Invincible, 13. Sí, un dragón perezoso es un dragón inútil, pero tienen muchas escamas valiosas. Aunque Scourge es muy útil, cuando no está siendo perezoso. Observé la expresión de Invincible, 13. Era la jinete principal de la plaga, y su dragón principal. Nunca la vi tratar a la plaga con mucho cariño, pero parecía que surgió un vínculo entre ellos a pesar de toda la xenofobia. Elegí mis palabras con cuidado, sabiendo que mis niñas las absorberían como esponjas y las llevarían a todo el imperio de las abejas. Los dragones son increíblemente útiles, sin duda. Incluso tienen pensamientos que podemos comprender, como demostró hoy B568-114. No son tan trabajadores como las abejas, pero por su utilidad en general, sin duda merecían algo de perdón. Además, y sé que es un shock, podemos ser amigos de otras personas además de la familia. Pero ahora mismo, necesitamos que los dragones trabajen, por el bien del imperio. Tienen pensamientos que entiendo, pero no piensan como abejas en absoluto, dijo B568-114 con terquedad, y luego bajó la cabeza. Pero intentaré entender tus palabras, padre. Eres más listo que yo. Me reí entre dientes. Sí, lo soy. Ahora, señalé a Scourge, que seguía dándose un festín de carroña. Acerquémonos y comuniquémonos. Invincible, 13 y yo te aconsejaremos qué decir. De acuerdo, padre. Por el imperio, al menos eso lo entiendo. Como antes, Scourge nos miró de reojo y luego permaneció indiferente. Creí que era una muestra de su confianza. De nuevo, B568-114 se concentró en su cabeza. Un instante después, Scourge soltó el trozo de carne de sus fauces, conmocionado, y giró la cabeza como un loco. Sus alas se alzaron amenazantes y un gruñido surgió de su garganta, que luego se apagó. El dragón se giró hacia B568-114 y hacia nosotros. Invincible, 13 respondió con un gruñido vagamente tranquilizador y agitó la mano.
Scourge retrocedió, bajando las alas, pero ladeando la cabeza con cautela. Se sorprendió al oír mis pensamientos, pero le expliqué quién hablaba, anunció B568-114. Nos llamó chinches, padre. ¿Debería explicarle que somos abejas? Agité mi mano. La plaga puede llamarnos como quiera. Solo lo piensa. Continúa. Pídelo con amabilidad. Con amabilidad. Puedo pedírselo con amabilidad, sí. B568-114 asintió con mucha seriedad y juntó las manos como si estuviera rezando. Haré como si te estuviera hablando, padre. Cerró los ojos y vi de inmediato a Scourge sobresaltarse. Retrocedió de un salto desde B568-114 e incluso batió las alas, alertando a los recolectores que trabajaban cerca y a otros dragones que se alimentaban de carroña. Está demasiado lejos, no oigo su respuesta. Dijo B568-114, y sin esperar reacción, voló tras Scourge. Los demás lo seguimos. Scourge retrocedió de golpe, pero se detuvo a 12 metros, enseñándole los dientes a B568-114. A mi lado, Destroyer y sus guardaespaldas se tensaron, pero B568-114 parecía tan absorta en los pensamientos de Scourge que no prestó atención a su expresión. Si esto sucede, B568-114 asustará a Scourge por completo, pensé con preocupación. No pasa nada, Scourge se acostumbrará a oír mis pensamientos. O ya no será una bestia muy útil, dijo B568-114 con el ceño fruncido. ¿Pero acaso quiere ser útil? ¿Tú, Scourge? Scourge emitió un fuerte gruñido e inclinó la cabeza. B568-114 levantó la barbilla. Así es. Te estuvimos alimentando todo este tiempo. Te dejamos comer los cuerpos de nuestros enemigos. Ahora, si te portas bien, te rascarán. Parecía un regalo. Pero lo que sea que B568-114 transmitió en la cabeza de Scourge, pareció funcionar. Scourge bajó sus alas y emitió un suave gruñido, que hizo que Invincible 13 se animara. Esto significa que está listo para transportar gente. Por fin puedo volar tras nuestros sabuesos en la aldea. ¿Debería irme ya, padre? No, espera. Me volví hacia B568-114 y le di una palmadita en la cabeza. Buen trabajo, lo que sea que hayas hecho. Pero aún falta mucho para terminar. Aún tenemos una guerra que terminar, juntos. Yo, tú, Bloodimina y todo un ejército de abejas. ¿Estás lista? B568-114 me miró con ojos brillantes. Lo soy, padre, dijo sin aliento. Fui hecha para esto. Para hacer bestias útiles de las inútiles. Dirígeme a quien tenga que domar. Lo haré. Destructor, envía mensajeros. Voy a la aldea humana de inmediato para liderar personalmente el ejército de Bloodimina. B568-114, acompáñame. Nos despediremos de Ambrosia y espero que puedas enviarle mensajes telepáticos. Las cosas se pusieron en movimiento. Menos de una hora después, estaba nuevamente aferrado a la espalda de un dragón. Era hora de poner fin a las luchas, de manera radical, si era necesario. Capítulo 227. Con la ayuda de B568-114, el viaje a lomos del azote fue más fácil de lo habitual. En lugar de recurrir a amenazas, B568-114 pudo indicarle directamente a dónde ir. Scourge todavía se quejaba en voz alta si no recibía una amenaza y un rasguño opcional entre las alas. Como no sabía exactamente dónde estaba el ejército de Bloodimina en ese momento, nos ordené volar al campamento de investigación de Explanator y aterrizar en un terreno cercano. Invincible, 13, te dejo a Scourge. Por favor, no dejes que se aleje demasiado, B568-114, tú vienes conmigo. Sí, padre. Dijeron al unísono. Mis guardaespaldas no necesitaron órdenes. Simplemente me siguieron. El campamento de investigación estaba oculto a la vista de los humanos, así que no había guardias apostados afuera, solo unas pocas patrullas de abejas comando. Si no lo supiera, pensaría que la cueva del campamento estaba vacía. Una de las patrullas que se topó con mi grupo nos condujo al interior. Allí me recibieron muchas más abejas de las que esperaba.
La cueva estaba construida con panales de arriba a abajo y de izquierda a derecha, y las abejas estaban tan apretadas que era un milagro que cupieran todas. Veo que el ejército de Vladimir ha llegado a este lugar, dije, sin dirigirme a nadie en particular. Sí, padre, respondió un sargento comando que nos guiaba. Llegó anoche y aún no sabe. Las palabras de la abeja fueron interrumpidas por los jadeos colectivos de las abejas que acababan de notar mi llegada. Como llevaba mi armadura de la eternamente grande, era difícil no verme ni confundirme con nadie. Padre. Padre ha regresado con nosotros. Padre. Suspiré un poco. Oh, ¿esto va a ralentizar las cosas? Al parecer, al imperio de las abejas le llevaría mucho tiempo recuperarse de mi desaparición. Entonces, un grito aún más fuerte cortó el clamor. Silencio. Silencio y disciplina. ¿O quieres que los humanos nos escuchen desde aquí? Cuando levanté la vista hacia el origen de la voz, vi a Vladimir abrirse paso entre la multitud que se alejaba. Aterrizó frente a mí y me saludó. Su rostro era de acero, pero su cuerpo y su voz temblaban de emoción. Padre, no hay palabras para describir nuestra alegría por tu regreso. ¿Nos guiarás en la batalla? Sonreí brillantemente. Sí, a esto vine. Pero antes de empezar, necesito saber qué ha estado pasando en el pueblo desde ayer. Los sabuesos ya te habrán informado a ti o a Explicativo, ¿verdad? Claro. Compartimos informes. Ella nos ayudó mucho a descifrar las acciones humanas. Si quiere oír esto, padre, entremos y le mostraré el archivo de informes. Gran idea. Adelante. Chicas, me dirigí al resto de mi séquito, pueden descansar después del camino por ahora. Los informes recopilados por Beowulf contenían algunas buenas y otras malas noticias. Buenas noticias. Casi no había gente en la aldea dispuesta a luchar contra el imperio de las abejas. Solo algunas mujeres, ancianos, gente que apenas podía ver y los supervivientes de la última batalla. Los humanos también debieron de estar desesperados antes. Parecía que el humano que maté Zashmeresh, ese era un nombre importante, unió a la aldea en las últimas semanas. Era bastante carismático, pero sin él, el ánimo de los humanos caería de inmediato, y ya lo vi ocurrir. Otra noticia, ni buena ni mala, era que dichos atacantes aún no habían regresado a la aldea. Casi lo esperaba. A menos que fueran a caballo, los humanos tardarían un día o algo menos en llegar al imperio de las abejas. Y no tenían tantos caballos. En cambio, tenían heridas que retrasarían su viaje. Finalmente, la mala noticia. Los humanos recibieron refuerzos esta misma mañana. 10 guerreros humanos, como los que llegaron antes. Pero no exactamente iguales. Los sabuesos afirmaban que tenían ropa y armaduras diferentes, me dijo Vladimir. Explicativo, que estaba sentado en esta sala con los dos, asintió y agregó. No estoy seguro del significado de las diferencias, pero las imágenes repetidas en sus armaduras probablemente signifiquen que pertenecen a un mismo grupo. Las imágenes podrían significar una profesión, un rango o tener el mismo padre. La noticia me hizo fruncir el ceño. ¿Una imagen repetida? Probablemente sea un escudo de armas o el emblema de una organización. Así que, después de todo, la ayuda del mundo exterior llegó aquí. Aunque, ¿qué han estado haciendo desde su llegada? No mucho, aparentemente. Descansé, comí y hablé en voz alta con los lugareños. Me froté la frente. La participación de guardias o soldados de otros asentamientos implicaba que el imperio de las abejas podía crear nuevos enemigos con demasiada facilidad y rapidez. Quizás ya lo hizo. Pero como Zash y sus combatientes supervivientes aún no habían regresado a la aldea, quizás aún había una posibilidad. Todo gracias a B568-114. A modo de explicación, ¿sabemos quién de los humanos de la aldea era su líder antes de Zash? El jefe de la aldea. Ella asintió. Sí, uno de los ancianos. Incluso ahora, otros vienen a hablarle mucho y le muestran respeto. Calculé que debía tener al menos el rango de consejero. Genial. Entonces, necesito que alguien me lo indique, y 2 trajes de camuflaje que usan los comandos. B568-114 y yo vamos a tener una conversación diplomática con este hombre, y requiere el máximo sigilo. Recordé que no había forma de que Destroyer me dejara ir sin guardaespaldas. Que sean 13 trajes de camuflaje. Y rápido. Vladimir parpadeó. Pero, ¿qué tal una batalla?
No aplastaremos a los enemigos del imperio de las abejas y les prenderemos fuego como ellos incendiaron las nuestras. Hice una mueca de dolor. Probablemente ganaríamos una batalla como esa, pero las pérdidas de abejas serían tan terribles como durante la defensa de la colmena supremo. Lucharemos cuando yo lo diga. Si es necesario, lo haré. Si no, estos soldados lucharán en otra guerra, otro día. Hasta ahora, tráiganme los trajes y el guía antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 228. Sin más protestas, mis chicas me consiguieron los trajes y cambié mi llamativa armadura por algo más discreto. Por si acaso, me llevé la armadura y la lanza. Aún podría ponérmelas más tarde. Y mi aguijón ya había crecido, así que estaba listo para matar si era necesario. El resto de mi pequeño escuadrón, que incluía a mí, al B-568, 114, al destructor con guardaespaldas y al Beounkietstep, también se cambió a trajes de camuflaje. No eran un camuflaje propiamente dicho, por supuesto. Solo ropa de cuero marrón o verde con hojas secas cosidas. Cubrían el negro y amarillo brillante natural del pelo y la quitina de las abejas, dándoles un rasgo temporal de camuflaje primero, igual que la tierra, pero más limpia. Invincible, 13 mantuvo al azote esperando donde los dejamos, y el dragón nos llevó a todos a la aldea. Desde la altura del vuelo de un dragón, casi podía imaginar que era un asentamiento humano de tamaño normal, y las casas no parecían montañas en comparación con mi tamaño. Esta casa, en el centro, dijo Kietstep, señalando uno de los edificios más grandes. El humano que da otros consejos vive allí. En cuanto terminó de hablar, Kietstep se giró hacia mí, observándome con los ojos muy abiertos, como si se hubiera hartado de la vista. Si seguía mirándome así, estaba seguro de que me haría un agujero en el costado. Aparté la mirada de ella y la dirigí hacia el pueblo de abajo. Parecía extrañamente tranquilo, aunque vi gente afuera, cultivando la tierra, al parecer. ¿Estarían cultivando algo allí? En verdad, el trabajo de la gente común continuó incluso durante la guerra. Veamos si el jefe de la aldea está dentro o en otro lugar. B-568, 114, dile a Scourge que vuele más cerca. Sí, padre. El dragón gruñó en respuesta a lo que B-568, 114, dijo, pero voló obedientemente hacia el edificio. Mientras hacíamos un círculo, vi a un hombre sentado sobre una estera de tela en el porche. Estaba tejiendo una cesta con troncos jóvenes, doblándolos como si fueran simples palos. Humano. Nombre. Anatshach. Salud. 85/85. Resistencia. 65/72. Especie. Humano inteligente. Edad. 46 años. Vida útil restante. 44 años. Este es él, padre. Este hombre sentado. Miré al tipo con los ojos entrecerrados. Es menos viejo de lo que imaginaba. Esto es malo. Quizá aún tenga algo de vista. Si Scourge vuela demasiado cerca, podríamos levantar sospechas. Chicas, necesito que Scourge nos deje a una casa de distancia. ¿Haremos el resto del camino a pie? Es fácil, padre, dijo Invencible, 13, acariciando las escamas de Scourge. Bien, bestia útil, ya oíste a padre. Graau. Sin esperar a que B-568, 114 hiciera nada, cogió una golosina y la lanzó. Scourge se lanzó después con entusiasmo, y vi una sonrisa en el rostro de Invincible, 13. B-568, 114 apretó los labios. Chasqueé la lengua y extendí la mano para ponerla sobre el hombro de cada abeja. Chicas, no se peleen por quién es mejor domando bestias. Claro, B-568, 114 tiene un talento especial, pero Invincible, 13 claramente tiene un vínculo especial con Scourge, y también es valioso. Y B-568, 114 también tiene otras cosas a las que dedicar su talento, además de montar dragones. Así que, Invincible, 13, nadie te quitará el trabajo. Claro, padre. Y si decidieras que mi lugar está en otro lugar, ahí iría, dijo Invencible, 13 con tanto entusiasmo que supe al instante que intentaba convencerse a sí misma. No pasa nada si te das cuenta de que es mejor estar en otro lugar. Para eso tenemos la orientación laboral. De todas formas, no querría volar sobre dragones todo el día, dijo B-568, 114, bajando la cara. El viento allá arriba es frío y me lastima la piel. Le di unas palmaditas en la cabeza con simpatía.
Sí, no tienes la piel tan gruesa como la de los B-Marines, e invincible. 13 era un B-Marine, cuya dureza se suponía que los ayudaría en caso de que los dragones se pusieran furiosos. Los dragones eran bastante dóciles hasta ahora, pero la dureza de los B-Marines también los ayudaba con los vuelos largos. Scourge agitó sus alas ruidosamente, y el ruido terminó con fuerza nuestra conversación, tal como mis palabras terminaron con esta semilla de rivalidad, esperaba. Caminamos a pie hacia Anatshach, caminando con dificultad por tierra y hierba, y casi arrastrándonos por terreno abierto durante un par de kilómetros seguidos cuando tuvimos que cruzar una calle. Pero el jefe de la aldea seguía zigzagueando, sin reparar en nosotros. Nos detuvimos en las sombras, cerca de la espalda del hombre, y le pregunté a B568-114 en voz baja. ¿Puedes escuchar sus pensamientos desde aquí? No negó con la cabeza. Nada en absoluto. Los pensamientos están en la cabeza. Entonces iremos a la cabecera. El muro está demasiado lejos para usarlo como lugar de espera, así que subiremos hasta el hombre. Aunque, si subimos todos a la vez, seguro que se dará cuenta, así que solo llevaré a B568-114. Los demás se quedarán en el suelo a esperar. La destructora abrió la boca en protesta, pero le di una mirada muy severa. Esto es necesario, destructor. Pero por si nos detectan, prepárate para distraernos y así poder escapar. Sí, padre. Saludó. Padre, ¿y si nos ven? Preguntó D568-114, mirando con preocupación la pared de tela que era la espalda del hombre. Entonces escaparemos y nos esconderemos. Y si la cosa se pone fea, quemaremos esta aldea hasta los cimientos. Pero primero, nos arrastraremos. Rápido y en silencio. Le sonreí a B568-114 y le ofrecí una de mis manos. Si tienes miedo, te la tomaré de la mano. Puedo trepar con 3 manos. Aún es más fácil que trepar con 2. B568-114 se sonrojó, le devolvió la sonrisa y meneó la cabeza. Seré valiente solo sabiendo que estás cerca. Ni siquiera necesito pensar, solo seguir tus órdenes. Guíame, padre. Está bien. Subamos aquí. La tela de la ropa del jefe de la aldea era fácil de escalar incluso sin garras largas, pero lo suficientemente gruesa para que el anciano no sintiera nuestros pasos. Subimos hasta la nuca del hombre, cuando B568-114 se detuvo en el lugar y exhaló. Yo puedo oírlo. Capítulo 229. Me volví hacia B568-114 y susurré. ¿Qué piensa? ¿Puedes entenderlo? Sus pensamientos son tan claros como los tuyos o los míos, aunque un poco extraños, dijo B568-114 con cierta incredulidad. Los repetiré, cuando este sinvergüenza de Zash traiga a nuestros hombres de vuelta, quizá no necesitemos la ayuda de los legisladores. ¿Pero qué les decimos? Ay, solo quiero echarme una siesta. A pesar de susurrar, imitó muy bien las entonaciones de un hombre de mediana edad quejándose. Viniendo de su lindo rostro, el murmullo era cómico. Pensamientos lentos y tristes. ¿Qué debo hacer, padre? Semitraductor. Yo diré cosas y tú las enviarás a la mente del hombre exactamente como las dije. Es extremadamente importante que nada cambie. Luego, dime sus pensamientos. Puedo hacerlo, padre. Asentí. Entonces empieza con el siguiente mensaje. Anatshach. B568-114 no preguntó qué significaban las palabras ni por qué el primer mensaje era así. Simplemente asintió y cerró los ojos por un momento. Entonces, el cuerpo al que nos aferrábamos se estremeció y ambos jadeamos, aferrándonos a los gruesos hilos de la ropa del hombre. Anat giró la cabeza, mirando a izquierda y derecha, luego chasqueó las mandíbulas y dejó escapar algo en su lengua de insecto humano. ¿Me llamaron? No, debo haber oído mal, copió B568-114. Luego, di. Anatshach, te hablo a través de la magia de mi especie. Será mejor que escuches. Tras este mensaje, Anat jadeó, dejó caer su cesta incompleta y se puso de pie de un salto. Volvía a mirar a su alrededor, más descontrolado que antes, y escupía palabras entre chasquidos y siseos. Si hablaba más fuerte temía que empezara a atraer la atención de los otros aldeanos. Así que me estremecí al oír el volumen y pasé al modo B568-114. ¿Puedes traducir eso? No.
Él no piensa, solo habla. Resoplé. Bien, envía el siguiente mensaje. Zash ya está muerto, y toda tu aldea caerá a continuación, si no te callas, Anad Shach. Trabaja conmigo, y no solo salvarás tu hogar, sino que recibirás una generosa recompensa. Temí que las palabras de Anad le impidieran oír, pero funcionó. El hombre se quedó congelado en el lugar y me hizo sonreír. ¿Zash ha muerto? ¿Y los hombres que se llevó? Ese sinvergüenza, nunca debí creerle. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué quiere este espíritu? ¿Va a matarme? ¿Cegarme, como a los demás? Debería encontrar fuego. ¿El fuego me protegerá? Aunque el hombre dejó de gritar, ahora se dirigía lentamente a su casa. A mí me funcionó. Asentí a B568-114 en señal de gratitud y dije la siguiente parte con pompa, esperando que la tradujera. La pompa era importante para impresionar a la gente, y quería que este tipo quedara muy impresionado. Soy el emperador del pueblo de la abeja, Nectus Príncipe Aguijón. Ustedes tres se atrevieron a intentar apoderarse de nuestras riquezas. Esos eran los 3 hombres de Yash a quienes aniquilamos. Pero este no fue su fin. Se atrevieron a volver a mis dominios. Aún así, fui misericordioso y ordené la muerte solo de los humanos que me atacaron a mí y a mi gente. Hice una pausa dramática, observando la reacción de Anad lo mejor que pude mientras me sentaba sobre su nuca. El hombre entró corriendo a su casa, solo para aminorar la marcha y detenerse de nuevo. Murmuró algo en voz baja y luego B568-114 habló. No puedo creer las palabras de un espíritu. Son criaturas crueles y astutas, ¿dónde está mi pedernal? B568-114 hizo una mueca. Padre, qué cosas tan horribles dice de nosotros. Es desagradable repetirlas. Chasqueé la lengua. Por la entonación lastimera que B568-114 imitó, Anad ya creía casi todas mis palabras. Solo tiene miedo, B568-114. Nos conviene. Ahora viene lo más importante. La parte donde de verdad tendría que soltar toda la porquería, porque el imperio de las abejas había atacado sin provocación al final. Y los humanos no deberían saber que el imperio de las abejas del mes pasado estaba gobernado por chicas volátiles y xenófobas sin padre. Incluso ordené dejar marcas benditas cerca de los humanos que pagaron la deuda de sangre con regalos. Pero los trataron como si las bendiciones fueran maldiciones. Insultaron gravemente mi bondad y cosecharon lo que sembraron, humanos. Debería quemar su aldea hasta los cimientos, pero en mi infinita misericordia, quiero darles una última oportunidad. Arrodíllense y pidan mi ayuda, y la ayudaré. Su seguridad y las riquezas que buscaban serán suyas, por un pequeño precio. Al introducir estas palabras en la mente de Anad, B568-114 sonrió con malicia. Apuesto a que estaba pensando en quemar la aldea humana con una aflicción especial. Pero funcionó mucho mejor. El hombre se sacudió con tanta fuerza que temí que nos cayéramos de su túnica. Murmuró algo en voz baja, una oración, y dio otro paso hacia una enorme chimenea, solo para detenerse. Sí, infundimos el temor sagrado en su corazón. Ahora, para presionar un poco más, B568-114. Dile, y sé tu yo más aterrador. El único que puede salvarte soy yo. Pero también soy quien puede condenarte a ti y a toda tu raza. Arrodíllate y habla con el corazón, no con tu sucia boca, que solo está llena de mentiras. Hubo otro momento de vacilación. Me pregunté si lo habíamos presionado demasiado, entraría en pánico. Lástima que no podía verle la cara desde donde estaba. Entonces, el hombre jadeó y cayó de rodillas. B568-114 y yo también jadeamos. El movimiento casi nos hizo saltar de su ropa. Luego, B568-114, con ojos brillantes de emoción, tradujo más pensamientos de Anad. Por favor, perdóname, emperador espiritual. No nos traigas más desgracias. B568-114 rió disimuladamente en su puño. Es tan patético ahora, padre, lo siento. Dice más. Por favor, ayúdanos, y juro que nunca más nos cruzaremos con los espíritus. Capítulo 230. Anad inclinó la cabeza y B568-114 continuó traduciéndome sus pensamientos, sonando cada vez más feliz con cada palabra. Nuestro pueblo ya es pobre. Con tantos hombres muertos o ciegos, no tendremos suficientes manos para trabajar nuestros campos.
Si los legisladores nos roban nuestras cosas por atrevernos a pedirles ayuda, todos moriremos de hambre. Por favor, ayúdanos, emperador de los espíritus. B568-114 hizo una pausa y me sonrió victorioso. Padre, esos pensamientos eran todos verdaderos y desesperados. Esto significa que ya ganamos. Negué con la cabeza, sintiéndome un poco mal por los pobres aldeanos, solo un poco. Una bestia que se convulsiona en agonía aún puede matar a muchas abejas antes de morir. Pero esta es sin duda una gran oportunidad. Ahora dile, B568-114. Pides mucha ayuda, pero sugieres muy poco. Si quieres mi patrocinio, entonces, como pago, acepto nada menos que tu lealtad eterna. Inclínate ante mí hasta el suelo y júralo con sinceridad, y si mientes, la muerte te reclamará en este instante. El hombre se estremeció un poco más, luego, vacilante, se inclinó aún más, hasta que su frente tocó el suelo. Susurró algo, y tras una pausa, B568-114 repitió. Por favor, ayúdame, llévame a la tierra de los espíritus, pero que mi esposa y mis hijos tengan la barriga llena, emperador espiritual. Por favor. Sonreí. Ah, casi quiero mostrarme ante este tipo. Quizás más tarde, cuando tenga puesta mi brillante armadura. Tengo que parecer un emperador para impresionarlos con mi diminuto tamaño. B568-114 me miró alarmado, así que extendí la mano para darle una palmadita tranquilizadora en el hombro. No te preocupes, todavía me voy a arriesgar así. En fin, debemos continuar. No sabía mucho sobre la situación entre los humanos. El nuevo grupo que llegó a la aldea aparentemente eran legisladores, una especie de guardias o policías, supuse. También supuse que los llamaron en busca de ayuda en los primeros días de la guerra entre abejas y humanos, pero por alguna razón, solo llegaron hoy. Para entonces, los aldeanos no estaban muy contentos de verlos. ¿Por qué, entonces? ¿Eran tan malos? Hice un gesto para que B568-114 lo tradujera y continué. Levántate, Anat-Shash, sirviente del emperador espiritual. Responde con tus pensamientos. ¿Por qué tus propios legisladores humanos son una plaga para ti? Tú mismo pediste su ayuda, y ahora ni siquiera estás dispuesto a aceptar las consecuencias. Anat se enderezó, pero permaneció arrodillado en el suelo. B568-114 tradujo sus palabras con más esfuerzo de lo habitual. Algunas de ellas eran claramente desconocidas para ella. Nunca quise llamarlos. Son unos cabrones vagos y codiciosos que solo andan por ahí y engordan. Jamás se creerían los cuentos de espíritus. Pero ese idiota de Garan fue a pedir ayuda. Ahora los legisladores están aquí como bandidos. Y los bandidos son solo bandidos. Zash y los suyos, ojalá los fulminara a todos. Los legisladores descansan por ahora, pero si no les digo algo que les guste antes del final del día, nos cobrarán impuestos, y nuestras arcas ya están vacías. Resoplé. Hablemos de brutalidad policial, sin duda. Entonces es muy sencillo, Anat-Shash. Que un perro le muerda la cola a otro. Tú sigues albergando y cuidando a la gente de Zash. Diles a los legisladores que ellos fueron la causa de todos tus problemas y que quieres entregarlos a tu ley humana. Ana dejó escapar algo parecido a un jadeo. Pero eso sería, traicionar nuestra promesa de hospitalidad. Entraron en tu aldea como bandidos. Las promesas hechas a escoria como ellos no cuentan. Recuerda a quién sirves ahora. Si tienes éxito en esto, tu aldea estará a salvo de los invasores. Luego, te esperan otras tareas, con recompensas aún mayores. Anat se tambaleó, como si estuviera a punto de caer, luego bajó la cabeza. Sí, emperador espiritual, esa escoria no merece mi compasión. Desde el principio, íbamos a entregárselos a los legisladores, debo ir a contarle esto a la gente de inmediato. Se puso lentamente de pie y me volví hacia B568-114. Buen trabajo, hija mía. Ahora será mejor que nos preparemos para irnos de aquí. No quiero que nadie nos vea cuando salgamos. Mientras el jefe de la aldea salía de su casa, B568-114 y yo bajamos de su lomo. No tuvimos tiempo de arrastrarnos mucho antes de tener que saltar de su lomo e intentar bajar volando sin hacer mucho ruido. Afortunadamente, seguía caminando por la calle sin percatarse de nada.
Mientras tanto, B-568, 114 y yo nos encontramos con un escuadrón de guardaespaldas, silenciosamente preocupados, que esperaban en la puerta del edificio. Padre, saludó Destructor. Disculpe, no pudimos seguirlo con la suficiente rapidez y con sigilo. Usted y B-568, 114 estaban solos dentro. Está bien. En fin, ya terminamos nuestro trabajo. Ya nos pusimos en marcha, y ahora debemos esperar. Probablemente hasta mañana. B-568, 114, ¿puedes avisar a Invincible, 13 y a Scourge desde aquí para que nos recojan? B-568, 114 asintió rápidamente. Claro, padre. No hay problema. ¿Puedes saber que recibieron tu mensaje si no puedes escuchar sus pensamientos desde aquí? Claro que puedo. Es obvio. Es decir, no sé cómo explicárselo a alguien que solo puede hablar con la boca. B-568, 114 jadeó y se tapó la boca. No lo dije con mala intención, padre. Me reí entre dientes. No me ofendo. Además, quizá la suerte me permita adquirir el gen de la telepatía en la próxima actualización. Con la morfotipificación se produciría una mejora, cuya potencia sería imposible de describir con palabras. Pronto vimos a Scourge sobrevolando los tejados de las casas cercanas. Sin embargo, antes de montarlo, le pregunté a B-568, 114. ¿Puedes enviarle un mensaje a Ambrosia desde aquí? Ella frunció el ceño y luego negó con la cabeza. No, padre, lo siento. Suspiré. Bien. Entonces, Invincible, 13 y Kietsted volarán de regreso a la Colmena Supremo e informarán a Ambrosia. B-568, 114 y yo nos quedaremos en el campamento de investigación durante la noche y supervisaremos la situación, pero necesito que un dragón venga al campamento de investigación a la mañana siguiente. Esta es tu tarea, Invincible, 13. Obtuve la obediencia del jefe de la aldea, pero aún había otras personas que podían ser problemáticas. Especialmente aquellos que lucharon contra las abejas en Ibe Supremo recientemente. Fin del capítulo 230.